Estamos aquí en un atardecer casi del día santo, sábado, que es una delicia. Y todavía es más delicioso porque vamos a dedicarle tiempo para estudiar su palabra en uno de los temas más importantes, el misterio de la inmortalidad. ¿Qué papel va a jugar esto en las escenas finales? Eso es lo que vamos a estudiar. Incline su rostro para pedir la bendición de Dios. Amante Padre, qué dichosos somos de ver todas las señales que los profetas nos marcaron en tu palabra y que Jesús en Mateo 24, Lucas 21 nos describe con tantos detalles. Pedimos tu bendición porque dentro de las señales es que va a haber mucho engaño, Señor. Bendice a cada oyente. Bendice a cada uno de los que están haciendo posible este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos cordiales, amigos oyentes, y un saludo cordial también a usted, Pastor García. Qué bendición poder volvernos a encontrar. Un feliz sábado para todos. Gracias. Igualmente. Estamos listos entonces para un tema, como usted mencionó, de mucha importancia y diría yo que quizá es uno de los más controversiales, Pastor, dentro del cristianismo, ¿no? Desde el mismo Edén, pastor. Sí, la verdad que alrededor de este tema, pues hay tantas cuestiones, ¿verdad? Hay tantas ideologías, vamos a decir así, teorías que tienden a engañar a la gente, ¿verdad? Pero, pastor Sergio, creo que todo se resume en dos puntos. Morir y no morir. Sí, exacto. Dios dijo, moriréis, pero el enemigo de Dios dijo, no moriréis, ¿verdad? Y ahí está el que dijéramos, el meollo del conflicto. Para comenzar, o más bien dicho, para continuar nuestro estudio de hoy, vamos a leer en San Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Génesis 3:13 nos dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hizo lo Padre, contrario de lo que Dios le había pedido que no hiciera. él es padre de mentira. Así es. Eh, Pero esa mentira va disfrazada desde el mismo Edén. Sí, y lo interesante, pastor, de las mentiras de Satanás es que a él no le importa cuánto de verdad tiene, ¿verdad? Con tal de que tenga cierto grado de mentira, ya la hizo, ¿no? Y es que a la humanidad le encanta la idea de ser Dios. Sí, y esa fue la hipótesis de Satanás, ¿verdad? De que serían como dioses. Interiormente se nos enseña que solo hay que desarrollar el Dios que llevamos adentro. Sí, y de paso, hoy día la influencia oriental bueno, de las creencias orientales va dirigido en esa dirección, pastor. ¿No? Y son fascinantes. Los ponen ahí a meditar, a, bueno, hasta A descubrir la remedios energía, producen, dice, interna, ¿verdad? sí, Esa interna. energía que no tenemos porque no tenemos energía propia nosotros. Y pastor, es increíble que clase muy educada.
la Sí, practica, como el sí, yoga y todas esas cosas. sí. Bien, pues continuando, eh, amigos oyentes, estamos estudiando con respecto a, ahí sí que a la inmortalidad del alma, pero ¿qué es lo que la Biblia realmente enseña? Recuérdense, Satanás es padre de mentira y de engaño, y con una mentira y con un engaño, pues ha hecho prevalecer en esta tierra sus, allí sí que sus pretensiones. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3, 5, 11 y 24, nos damos cuenta de lo siguiente. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Del Sí, siglo, qué dice esta señal. versión. Sí, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Qué Pastor, terrible esta ahí versión. cómo sobresale esa palabra, engañar. Él es un maestro. Sí. Él tiene un doctorado en saber cómo engañar, ¿verdad? Y Y su, sabe sí, cómo introducirse a través de la religión. claro. Y su primera gran mentira tiene que ver con la muerte, con la inmortalidad, justamente, ¿verdad? Porque Dios había dicho a Adán y Eva que no comieran porque iban a morir. Satanás dijo, no, no van a morir, más van a ser como dioses, pastor. Qué interesante. Fascinante la idea esa. Sí, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta va a Hasta el ser final va a engañar. hasta el último momento, Qué porque de esa increíble manera es. él mantiene pues como esclavos a todos aquellos que le pongan caso o le hagan caso, ¿verdad? Y crean sus mentiras. Así que Eh, la palabra de Dios nos advierte claramente eso. Y ahí está lo pastor, mire, usted que le toca explicarnos esto, ¿no? Mire, que no es, la gráfica nos muestra una serpiente, como las sí, conocemos, pero la serpiente no era así, pastor. no, era un animal muy bello. Bellísimo. Sí, que cautivó realmente la atención de Eva, ¿verdad? Porque según lo que entendemos es que era tan lindo el animal, la serpiente, porque tenía alas, volaba, se Ujú. transportaba de otra manera que como las que se camina hoy día. Y eso cautivó, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, la, el interés de Eva de hablar con ese animal. Pastor Sergio, pero Dios les Claro. había advertido de la rebelión de Satanás y que no se acercaran a ese árbol, se los había advertido. Y el único lugar donde la serpiente podía llegar volando, se atrevieron ellos se aventuraron, ¿verdad? Sí, interesante la descripción que nos da Génesis 3 1 al 5, ¿verdad? De la serpiente, dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué Pastor, tremendo. si tan solo esas tres líneas que están ahí, que usted leyó, fuera aceptado
por todos los que pretenden creer en la Biblia, se acabó el problema. Dios le dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Mire, qué poderosa frase de Dios. Si tan solo eso, pastor. Sí, y bueno, y Satanás aquí está contradiciendo la palabra de Dios, y esa es parte de su estrategia, ¿no? Contradecir la palabra de Dios, tergiversarla, presentarla como algo que no es cierto, en fin, hay tantas cuestiones y formas en las que Satanás definitivamente, como la serpiente antigua, hace con tal de engañar a las personas. Así que Dios sentenció a la serpiente, ¿verdad? Como una disciplina, vamos a decirle así, porque la disciplina redentora que aplica al hombre, a la mujer, ya no es para con la serpiente, ¿verdad? La serpiente está destinada a morir, como ya leímos en Apocalipsis, a desaparecer, ¿verdad? Dios ha prometido eso. Pero Génesis 2:17, pastor, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Génesis 3:19 dice el Señor a Adán, después que ya finalmente se dieron a luz, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pastor, ahí de verdad, ahí hay mucha enseñanza de Dios. Cuando ciertamente morirás, está hablando de la muerte del pecado, la muerte eterna. Pero Sí, de eso está hablando cuando dice ciertamente morirás. es interesante, Pero en su bondad, Pastor Sergio, Dios le muestra la muerte que es un sueño, no es la eterna, porque va a presentar el plan de la salvación. sí, de paso, interesante el concepto que usted acaba de mencionar. La Biblia nos habla de dos muertes, ¿verdad? Y es interesante que definitivamente Dios en su plan de redención, de rescate del ser humano, se comprometió desde, bueno, allí con Adán y Eva, de que él iba a solucionar el problema, iba a solucionar el problema que el pecado le causó al ser humano. Eh, bueno, definitivamente, como usted dijo, hay muchas cosas, muchas enseñanzas en Génesis capítulo 3, pastor. Y en Oseas encontramos pues que sencillamente lo resume lo que sucedió allí en el Edén de parte de Adán y Eva, fue la desobediencia, ¿verdad? La ley de Dios dice, o sea, 6:7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Pastor, Está- aquí lo que usted está leyendo es de verdad trascendental. Cuando dice mas ellos, o sea, Israel, igual que Adán, traspasaron el pacto y el pacto está en los 10 mandamientos. Amén. El pecado es lo mismo en el cielo, lo mismo en el Edén, en el antiguo, no, es transgresión de la ley de Dios. Así que Interesante cómo ellos lo, desobedecieron, ¿no? Así es interesante cómo el apóstol Pablo lo describe, pastor, en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por el hecho de ser descendientes de Adán y Eva, pues somos pecadores, pastor. Sí, traemos la tendencia al pecado, ¿ah? Con todo eso. Y, por lo tanto, condenados a morir. Es que, qué tremendo. El diablo va a haber disfrutado eso porque prolongó su rebelión del cielo aquí en la tierra. Así es. Así que amigos oyentes, recuérdense, el primer engaño, la primera gran mentira en contra de la raza humana fue no moriréis, seréis como Dios. Y cada vez que usted escuche esas premisas, esas declaraciones, esas frases, salieron justamente de la boca de la serpiente antigua. Y pues dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted había mencionado que Dios optó no por hacer morir a Adán y Eva, podría haberlo hecho, ¿verdad? Su justicia se lo pedía, se lo demandaba más bien, pero en cambio Dios no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo, pastor? Por lo mismo que dice aquí el versículo, ¿verdad? En la última parte. Ahora aquí tal vez vale la pena hacer un comentario. En el cielo, Satanás, en la gran controversia, había acusado de que esa ley no se puede obedecer Ujú. y que Dios no puede perdonar porque la justicia exige muerte, pues. Lo que él no sabía es que había un plan. Claro. Jamás se imaginó que había un plan, pero ¿a qué costo, pastor? El Hijo de Dios se hace hombre para morir. ¿Qué costo el que tiene eso? Es un precio infinitamente incomparable, ¿verdad? Lo que Dios hizo a través de Jesús con tal de solucionar el problema del pecado, es decir, el problema de la muerte. Ahora, pastor, Adán y Eva, decíamos, desobedecieron la ley de Dios, ¿verdad? Y es lo que habíamos leído ya en los versículos, pero vuelvo a leerlo. Génesis 3:19 indica pues la extensión completa de la vida, ¿verdad? A través de las edades. Pastor Sergio, este es otro punto fundamental, lo que usted acaba de decir, la extinción completa de la vida, porque el diablo inventó otro engaño. Dice, no, murieron espiritualmente. No, no, cuando dijo la paga del pecado es muerte, está hablando de extinción completa. No, no está hablando de solo una parte del ser. Claro. Ahora, lo tal vez interesante es que no fue momentáneo, ¿verdad? Pero allí comenzó el ser humano a morir, prácticamente a experimentar lo que era el resultado de haber desobedecido a la ley de Dios. Génesis 3:5 pues nos indica que el único, eh, Juan bien dicho, el único que prometió a Adán la vida en desobediencia fue justamente el gran seductor, la serpiente antigua, el padre de la mentira. Pero, como usted ya mencionó, Pastor García, nunca quizás se imaginó Satanás que lo que Dios se proponía hacer, ¿verdad? Él, Ese plan había estado oculto, ni totalmente, los ángeles sabían. totalmente. Ahora, la cruz, que es el símbolo de la libertad cristiana, pero recuérdese que no siempre fue un símbolo de libertad, ¿verdad? Más bien al principio era un símbolo de oprobio, pastor, la cruz, pero al analizar las enseñanzas, es decir, especialmente el sacrificio efectuado por Cristo Jesús sobre la cruz, es extraordinariamente único porque ahí está el centro de la salvación que Dios ofrece a los seres humanos. Romanos capítulo 5 versículo, digo, capítulo 2 versículo 5 al 8 repito, capítulo 2 versículo 5 al 8 dice lo siguiente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Eh, Interesante, pastor, cómo lo describe el apóstol Pablo. Es que ese asunto de la obediencia, estaba leyendo recientemente un libro. Y dice, no, es que Cristo obedeció por mí. Yo no tengo que obedecer, porque ya Él obedeció. El diablo siempre se ha encargado de extorsionar, porque el Señor en la cruz cargó mis pecados, se hizo pecado por mí. De verdad se hizo. Me perdona, pero me capacita para obedecer.
Y es que es interesante el milagro, ¿verdad? Realizado por el Espíritu Santo al hacer una realidad la vida de Cristo en nosotros. Y eso tiene que ver con todo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo. Ahora, la cruz, pues, el sacrificio maravilloso, único en el plan de la salvación, es importantísimo entenderlo, ¿verdad? Tal como Jesús lo sufrió, porque él satisfizo las demandas de la justicia de Dios y también quitó de sobre nosotros la ira de Dios. Ahora, segunda de Timoteo 1, 9 y 10 nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué aprendemos en estos versículos, Pastor? A ver. Pastor, el Evangelio es la buena nueva de que Amén, Cristo murió. Ahora, aquí tenemos que comentar que murió de verdad. por supuesto. Murió la muerte segunda. Eh, Hay algunos versículos donde dice que él fue a predicar a los espíritus encarcelados. Es cuestión de versión, pero entonces no murió. Es que él murió para que yo tenga vida eterna y esa es la buena nueva del Evangelio. El Evangelio sacó de nuevo la buena, pero la buena nueva de que podemos regresar al plan de Dios de tener vida eterna, pero ahora en Cristo. Amén, amén. Es interesante, ¿verdad? Jesús muere en lugar nuestro la muerte eterna, es decir, esa que experimentará Satanás y todos sus secuaces, ¿verdad? Y todos sus seguidores en el lago de fuego y azufre, del cual habla Apocalipsis. Ahora bien, pastor, hay algunas interpretaciones lamentables y aplicaciones que se usan, o más bien dicho, usando la palabra del Señor, la Biblia, de algunas de las parábolas, como por ejemplo la parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Tanta cuestión falsa, ¿verdad? Que se genera alrededor de esta parábola, haciendo entender que, bueno, ahí dice literalmente, ¿verdad? Que los muertos no mueren al morir. ¿O qué podemos decir al respecto? Ahora, ahí hay 6 parábolas que tal vez, aunque solo veamos el título, que están anterior a esta parábola para enseñar el propósito de esa parábola. Pero en el fondo, pastor, hay un pobre y hay un rico. Ujú, Y lo que está enseñando ahí no es que el pobre, por ser pobre, se va al cielo. Mateo dice que el pobre de espíritu, de los cuales es el reino. claro, Y cuando habla de rico, ahí está hablando de la nación judía, que eran riquísimos, tenían el santuario, tenían el conocimiento para murieron y van al seno de Abraham. Hay una comunicación ahí entre el cielo y el infierno, imagínense. Ujú. Sí, no, y un infierno eterno, ¿verdad? Imagínense, quiere decir que todo mundo tiene inmortalidad, pues. Ahora, si nos hace el favor de pasar los otros versículos, porque le digo, es el mismo relato. Hay una Exacto, gran cima. Ahora, aquí están las parábolas que desembocan en la parábola del rico y Lázaro. sí, Primero están los convidados a la boda. Que ujú, cada oyente pueda anotar eso, porque ahí en esa parábola el Señor enseña que la recompensa es hasta el final. Eso es lo que enseña Lucas 14. sí, Igual la gran cena. Ahora la parábola de la hoja perdida. ¿Qué enseña ahí? Que el Señor busca. Igual que la moneda.
y la parábola Así del es, hijo pródigo y termina con la parábola del mayordomo. Ahí lo que está enseñando es que la recompensa es al final. claro, Cuando Él venga, la palabra de Dios dice claramente que unos a la izquierda, unos a la derecha, como así es, ovejas o cabritos, ¿verdad? claro. Los que se van a la izquierda, al lago de fuego, así lo dice. Ujú. Los que van a la derecha, venid Ah, benditos al reino de Dios. Es hasta el final la recompensa, no es al morir. claro que no. Eh, Ese es el gran engaño. Y estas parábolas nos sirven para entender esto, ¿verdad? Sí, al- en Eso el es increíble esto. contexto de ese engaño, pues está el famoso, pues, concepto bueno, que a la existencia de, yo no sé quiénes son los que van ahí finalmente, pastor, de acuerdo con algunos conceptos, y inclusive hay que hacer algunas cuestiones para poder sacarlos de ahí, ¿verdad? Para que no sufran. Fíjese que aún en la Edad Media, la Inquisición que persiguió, ¿no? Se Ujú, enfrentó a la indulgencia, ujú, porque la indulgencia tiene como base de que el muerto no está muerto, hasta tiene un estado intermedio donde se puede con una ofrendita ayudarles a salir lo más pronto de ahí, porque la gran mentira no moriréis funcionó en la Edad Media y con esa se construyó la Catedral de San la Pedro, ¿ah? Basílica, así es. Interesante, impresionante esto, ¿verdad? A base de mentiras, de engaños, basados en una teoría satánica, ¿verdad? Se han hecho y se han dicho tantas cosas y se tiene a tanta gente engañada, ¿verdad? Con una mentira. Pero veamos la advertencia de Apocalipsis. Pues ya vimos las 6 parábolas que, con las cuales al malinterpretarlas, al mal aplicarlas, claro que de pronto hacemos defender nuestra creencia. Pero dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se recuerda que el rico estaba vestido de lino, Claro, pero él mismo se justificaba. por sí, sí, por sí mismo. Era el que dijo, no soy como ese que está ahí, yo diezmo, yo oro, yo hago esto. Mm, Y la Biblia enseña que el lino fino son las acciones justas de los santos. No tiene nada que ver la pobreza ni la riqueza ahí, ¿va? claro, esa es la verdadera aplicación de la enseñanza bíblica con respecto a ciertos símbolos, ¿verdad? Que al entenderlos correctamente, pues aclaramos en nuestra mente y en nuestro corazón aquellas promesas reales de la palabra del Señor en lo que respecta a este tema, amigos oyentes, que estamos tratando de llevar hasta sus hogares hoy día, con el propósito pues de aclarar, ¿verdad? Que es bien fácil caer en la mentira y el engaño. Es un poquito difícil salir de eso, pastor. A algunos les ha costado mucho dejar de creer, ¿verdad? Algunas cosas. Por eso es que tiene mucho éxito el Día de Eh, los Santos. la Hasta palabra de nombre le a pusieron su al antojo. cementerio Necrópolis, o sea, polis de ciudad, necro es muerte, Mm, una ciudad de muertos. Y se les va a dar su comida, su bebida a gusto. En el occidente hay mariachi, marimba, porque ellos regresan, ¿verdad? claro. Bueno, realmente el concepto de lo que se está diciendo es que es un cementerio de muertos vivos, ¿verdad? Sí, sí. Entre comillas, porque de vivos no tienen nada, como la Biblia lo dice. Pero bueno, Mateo 5, 1 al 3 nos dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
El pobre que estaba en la parábola era de espíritu. Claro. Y un rico, rico de dinero, por ejemplo, puede ser pobre de espíritu. Cuando el evangelio llega, siente su necesidad de Dios. ¿Verdad? Sí. Y si lo abraza, pues va a experimentar esta pobreza, ¿verdad? Pero si lo rechaza, Y es para ellos el reino. Por ejemplo, Nicodemo. ah, Nicodemo era rico, pastor. y José de Arimatea, ¿verdad? Ay, esos eran ricos, pero cuando vieron la cruz sintieron su pobreza. Así Y es. para ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Amén. Sí, es interesante la aplicación de las bienaventuranzas dichas por el Señor Jesús, que están allí como una escalera de ascensión, ¿verdad? En el cristianismo. Bien, Ahora, amigos. aquí, Pastor Sergio, Ujú. hay otro punto donde ese no moriréis. Ajá. El diablo lo ha distorsionado. En la promesa que el Mesías le hizo a uno de los que estaba muriendo al lado de él. Ah, sí, pues al ladrón creyente, vamos a decir así, porque Sí. algunos le llaman el buen ladrón, pero de bueno no tenía nada, ¿verdad? Ningún ladrón es bueno. Pero este creyó en Jesús allí en las últimas instancias. Y es interesante las enseñanzas que encontramos en esas figuras, pastor, que tenemos allí en la diapositiva, porque Jesús está en medio y a su lado derecho y su izquierdo, pues hay dos ladrones. Y Eh, al comienzo, Pastor Sergio, los dos se burlaban. sí, sí, pero hubo un momento en el que uno de ellos, pues, creyó, ¿verdad? Aceptó a Jesús. Me imagino que habrá escuchado hablar de Jesús Ah, eh, sí, él era mientras, judío. mientras andaba en sus andanzas, ¿verdad? Y Pero, también estuvo al lado de él cuando fue juzgado, se fueron para el Gólgota, vio la mansedumbre y se haber acordado lo que decía Isaías, lo que decían los salmos. Este es, y hoy es 14 de Nisan, ah, y se aferró a él. sí, al punto que le hizo decir, ¿verdad? Y dijo a Jesús, dice el versículo 42 al 43 de San Lucas 23, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una Veamos el problema. aquí está el Veamos el problema. problema, pastor. Recuerde que la Biblia, pues la Biblia original, ¿no? No tiene ni comas, no tiene ni puntos seguidos, no tiene punto Puntuaciones. y coma. Fíjese, pongamos una coma ahí y va a ver cómo cambia quitando la palabra ¿qué? ¿Qué? Vea, Porque de el que no cierto existe. te digo, pongamos la coma. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí le está, si la coma la ponemos después de digo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí le está diciendo que hoy estará. Ahora pongamos la coma. De cierto te digo, hoy, ¿Cómo? coma, Estarás estarás conmigo en el paraíso. conmigo en el paraíso. Mire cómo cambió. Eso concuerda, y no, y lo interesante es que eso concuerda con el resto de la enseñanza Es bíblica, que así debe ser. porque lo otro no concuerda, pastor, es disonante. Ahora, hay muchas versiones y ahí está la mentira para engañar. Hay muchas versiones que Ah, dicen, de cierto te digo, coma, hoy estarás. Pero resulta que él no fue al cielo ahí porque cuando resucitó María, ¿no? ajá, Cuando fue a ver, le dijo, no me toques porque no he subido a mi padre. ¿Va? así Pero es. mire, pastor, esa coma, toda la diferencia que hace. De cierto te digo, hoy te doy la promesa, Así es. estarás conmigo en el paraíso. Y claro, lo que es interesante pensar, pastor, que el ladrón que está muriendo ahí junto a Jesús cree en Jesús y cree que Jesús puede solucionarle el problema a pesar de que ya es una persona muerta, ¿no? Eh, es decir, en contraste con el otro, ¿verdad? Que definitivamente desprecia a Jesús y lo rechaza, etcétera. Y que de paso nos representa, ¿verdad? Hoy día
a todos los que vivimos, porque estaremos los que creemos verdaderamente en Cristo y estarán el grupo de los que no creen. Ahora, para reforzar esto, cuando Lázaro murió y Cristo llegó más de 3 días después ahí y a propósito lo hizo, Así. Marta, Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Sí, Y yo sé que va a Marta tiene el resucitar. concepto exacto. Yo sé que va a resucitar en el día postrer. Así es. Es interesante lo que acaba de mencionar con respecto a la solución que la Biblia da a la muerte, ¿verdad? Porque tiene solución la muerte, claro que sí. Primero, si creemos en Cristo, ya está solucionado. Ahora, con respecto a volver a vivir, no es que a nadie esté viviendo en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno, no sé, ningún lugar de esos, sino que sencillamente está en la tumba esperando otra vez que Jesús vuelva a resucitarle, pastor. Eh, Y justamente lo que usted mencionaba se encuentra en San Juan 11, ¿verdad? Allí está la historia de ese maravilloso milagro que Jesús delante de la gente hizo, ¿verdad? Resucitar a Lázaro. Y que categóricamente dijo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Y otra vez Jesús dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice vive, ¿verdad? y ese relato ahí, él no dijo, Lázaro desciende del cielo, ni dijo sal del infierno De o ninguna sal manera. del purgatorio. Él dijo, quiten la piedra. Y él lo llamó donde él estaba. Aquí hay algo sumamente asombroso. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí le devolvió el soplo de vida Sí. a ese cuerpo que estaba ahí. Y Que él estaba a punto de resucitó. comenzar a descomponerse, ¿verdad? Y de hecho las hermanas dijeron, no, pues ya 4 días hace que lo sepultamos, ya debe estar descompuesto, pero Jesús dijo, vamos, vamos, porque para Jesús, para Dios no hay nada imposible, pastor, y ahí quedó mostrado que Jesús tiene la llave de la vida y la llave de la muerte, como dice Apocalipsis. Ahora, les dice a las dos hermanas y a todos los que estaban ahí, les dice, si creen, verán la gloria de Dios. Y llamó a Lázaro. ¿Cómo será la gloria de Dios en el día de la resurrección cuando resuciten albigenses, valdenses, los que la Inquisición quemaron? Wycliffe fue quemado, Jerónimo fue quemado, Todos los mártires, ¿verdad? los mártires, todos esos crucificados en el circo romano. Sí. Mire, la gloria de Dios, qué chasco el que se van a llevar todos los que los torturaron cuando los vean salir con cuerpos gloriosos de la tumba. Amén, amén. Bueno, y eso es lo que relata pues el evento realizado ahí por Jesús en la vida de Lázaro, en presencia de sus hermanas y de todos los amigos que se habían hecho presentes. Maravillosas lecciones las que nos enseña San Juan 11, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, pastor, la gloria de la segunda venida de Cristo, que es, vamos a decirlo así, la bendita esperanza de cada uno de Amén, aquellos que amén. creemos de verdad en Jesús, ¿verdad? Y que le creemos a Jesús, pastor, y que creemos realmente lo que Él ha expuesto con respecto al asunto este de la muerte, que es nuestro peor enemigo, dice el apóstol Pablo, ahora que es nuestro peor enemigo, pero también ese va a ser sujetado completamente porque lo que Dios nos ha prometido en el cielo que Él nos ha prometido no habrá muerte, pastor. Qué bendición será, ¿verdad? Mire esos versículos que usted nos va a leer, qué Sí, preciosos, man. sí, claro, 1 Tesalonicenses 4:17, amigos oyentes, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, note bien, resucitarán primero. Vuelvo a repetirlo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué linda promesa, pastor. Mire, ahí van a ver una de sorpresas bellísimas. Por ejemplo, el primer mártir. Abel. ¿Se acuerda de? No, el primer mártir que Saulo de Tarso consintió en su muerte. Ah, ok. Ya aquí en el Nuevo Testamento, sí. Esteban. Sí, él, Esteban, los perdonó, pues. Claro. Y luego dijo, veo al Hijo de Dios a la derecha de Dios. Él se va a llevar una sorpresa cuando vea que el apóstol más grande, el que casi escribió todo el Nuevo Testamento, está en la resurrección. Imagínese. Bueno, me imagino a Pablo queriendo encontrarse Ah, con Esteban, Esteban, pues. pastor, mire, porque Esteban murió sin saber lo que Dios estaba haciendo en la vida de Saulo. De Saulo, sí. Mire, ¿cómo será ese abrazo que se van a dar? Eso va a ser impresionante. Ojalá tenga usted su celular ahí para tomar Ah, la foto, ¿no? Bien, interpretaciones, dando nosotros algunas más interpretaciones de las cuales ya hemos mencionado, que pues lamentablemente es un engaño aplicarlas a la no mortalidad, es decir, a decir que los muertos cuando mueren no mueren. Y aquí tenemos pues eh, una declaración. Una declaración bíblica que también echa por tierra cualquiera sea la aplicación de cada una de las parábolas que ya mencionamos, de cada uno de los textos que estábamos analizando, a decir lo contrario de lo que dicen. Mira lo que dice San Juan 3:16, que seguramente, amigo oyente, usted se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la propuesta de Dios, la invitación de Dios para todos nosotros, pastor. es que la resurrección, ah, el mundo, los mundos, los ángeles están esperando. Y ya el Señor le fue a construir casas a todos ellos. Tiene preparado mansiones, pero lo que vale la pena es cuando Él llame a la vida a sus hijos, Amén, a sus hijos. Mire, vamos a ver salir de la tumba a Adán. amén. ¿Cómo será Adán? Porque Adán no se degeneró mucho, pues, No, por el pues, pecado. imagínese la estatura. Imagine cuando, porque va a haber un momentito ahí donde podrá contemplarse la desgracia, un momentito. Cuando Adán vea a, a nosotros, ¿verdad? ¡Hala! Yo tengo 1,57 de estatura, imagina. No, pero allá, ¿Y esto qué les pasó a decir? pero allá yo creo que va a tener una estatura un poquito más alta. Ah, sí, como él, ¿ah? ¿Verdad que sí? Pero, pastor, el pecado ha degenerado tanto a la raza humana, tanto, Así es. que bajó de casi 1,000 años, empezó a bajar, ahora dice que la vida nuestra es de 70, ¿no? Y más o menos 80 por ahí anda coleándose, pero con este asunto de la pandemia y estas enfermedades, yo creo que quizás va a bajar a Va a menos de eso. bajar con todo eso, Tal pero vez no está menos que 70, acercándose el ¿verdad? día, pastor, en que Él venga. Sí, no, de hecho. Bien, amigos oyentes, recuérdense, la garantía que tenemos con respecto a la muerte es las palabras del Señor Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa debiera ser nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Esa es la solución al sueño. Digo, recuérdense que la muerte es como un sueño, dijo Jesús. Y es como un sueño, porque Él ha prometido justamente despertarnos, resucitarnos.
Y una promesa más todavía en 1 de Juan 5:11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple, así de sencillo, pastor. ¿O qué más puede decirse? Es que el diablo lo hace complejo. Tal vez quisiera dejar un pensamiento en nuestro programa anterior. Cuando uno muere, deja de ser. Eso fue lo que enseñamos Así, en Salmos 104. así es. Dice, el espíritu va a Dios y el cuerpo va a la tierra. Dejó de ser, se acabó el tiempo. Estoy con una persona que está muriendo de cáncer, pero buena cristiana. Entonces yo le digo al esposo, sobre todo, mire, qué dicha de que mi hermana tiene a Cristo y si tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Cuando ella muera, porque hasta estaba casi programada, cuando ella muera, deja de ser. Así es. Se acabó el tiempo. Para ella ya no hay tiempo, pues. Entonces, cuando Cristo venga, será como el siguiente segundo. ¿Qué ¿Me acontecimiento? capta eso, pastor? No, Sí. no es que Adán va a decir, ay, casi 1000 años. No, es que cuando uno deja de ser, se acabó el tiempo. Claro. Pero cuando Cristo venga, va a devolver el soplo de vida. Amén. Entonces, esta hermana Leo, usted nos va a ganar porque los primeros segundos después de que usted muera aquí, usted va a ver venir a Cristo. Amén, amén. Que así sea y que Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. El tiempo se nos acabó ya casi y hemos de terminar con una plegaria a Dios agradeciéndole por todas sus bendiciones. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra escrita que continúa siendo para nosotros el fundamento de nuestra fe y la guía de nuestra conducta. Gracias por tus promesas maravillosas las cuales hemos repasado en esta ocasión. Y te ruego, por favor, que bendigas a cada uno de nuestros amigos, hermanos, oyentes, que clarifiques en su mente y en su corazón el concepto, de tal manera que abracen tu promesa y se aferren a ella, confiando, creyendo en lo que tú dices, que tú eres la resurrección, tú eres la vida. Y si morimos creyendo en ti, aunque estemos descansando en el sueño de la muerte, tú nos vas a dar vida como lo has prometido. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.